Lucas capítulo 9, versículo 46. Repasemos. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. En el versículo 49 hay un brusco cambio de tema, porque uno de los discípulos dice: entonces respondiendo Juan dijo. ¿Qué irá a decir Juan? Siempre tan acertado en su evangelio, en sus epístolas y en el mismo Apocalipsis. Pues mire que no siempre fue así. Maestro, se dirige respetuosamente a su rabí, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Observe, hemos visto. Aquí estamos a punto de conocer el carácter de aquel que el Señor Jesús apodó juntamente con su hermano hijos del trueno. Era un celoso que vivía al acecho de cualquiera que pudiese atacar la paz ministerial que había alrededor de su maestro y de ellos como discípulos. Hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre. Aquí encontramos a un exorcista independiente anónimo que hacía el bien en el nombre del Señor Jesús. Marcos nos dice: hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. O sea que lo estaba haciendo bien. Y se lo prohibimos, dice Juan. Es que a veces nos sobrepasamos en el celo por las formas y olvidamos el contenido real del mensaje del Evangelio. Marcos es más específico cuando narra el hecho y dice: pero él no nos sigue y se lo prohibimos. Básicamente trataron de detenerlo. Y aquí está la razón que Juan y el grupo esgrimen: porque no sigue con nosotros. Ay, ay, ay. Nos creemos los dueños absolutos de las cosas de Dios. Y eso está muy lejano, muy lejano, muy lejano de ser lo acertado. El asunto con el sectarismo y el celo indebido por las cosas del Señor, el apóstol Pablo lo contempla también en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 13. Permítame leérselos. ¿Cuál es el afán? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. En Corinto no hablaban una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. En Corinto había divisiones. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. En Corinto no tenían una misma mente. Y un mismo parecer, menos. Y Pablo dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, familia que no se aguantó más y le escribió al apóstol acerca de lo que en Corinto ocurría en cuanto a divisiones y sectarismo. Que hay entre vosotros contiendas. Peleas sí había en Corinto. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, pues como no tenían la misma mente, no tenían el mismo parecer, cada uno tenía su propia mente y su propio parecer, y se manifestaba en cuanto a preferencias por los predicadores que visitaban Corinto. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, 1, y yo de Apolos, 2, y yo de Cefas, 3, y yo de Cristo, 4. A lo cual Pablo responde: ¿acaso está dividido Cristo?
¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta es no, Cristo no está dividido. No, Pablo no fue crucificado para darnos salvación. No, nadie ha sido bautizado en el nombre del apóstol Pablo. Ahora, en el mismo Primera de Corintios, capítulo 3, en la misma carta, del versículo 1 al 10, hablando de sectarismos y divisiones, dice el apóstol: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, porque no eran espirituales en Corinto, sino como a carnales. Eso sí, carnales sí lo eran. Como niños en Cristo, se condenaron a no crecer. Por eso Pablo, como un asistente de alimentación a los de Corinto, les dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Cómo demostramos que en Corinto había carnalidad? Por sus hechos, por los frutos se conoce el árbol. Pues habiendo entre vosotros celos, 1, contiendas, 2, y disensiones, 3, Pablo supone que con estos 3 argumentos los de Corinto van a ceder en su empecinamiento. Y les dice: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, como seres humanos no nacidos de nuevo, sin mente renovada. Y vuelve y ataca, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Claro que sí. ¿Qué pues es Pablo? Y le toca al apóstol aclarar que él y Apolos realmente son simplemente colaboradores. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, o sea, instrumentos que Dios usó para que llegaran a Cristo. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo reconoce que Dios le ha dado unos dones a él y otros a Apolos. Por eso dice: yo planté. Indudablemente el apóstol fue el fundador de la congregación en Corinto. Apolos regó. Claro, Apolos fue y les habló acerca de su crecimiento a través de la predicación fogosa que Apolos esbozaba. Pero dice Pablo, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Solo Dios da el crecimiento. ¿Por qué es que estamos acá, John? Recuérdeme. Sí, porque estamos en Lucas, capítulo 9, en donde se nos muestra a un Juan prohibiéndole, juntamente con los discípulos, a otra persona que no echara fuera demonios en el nombre del Señor Jesús, porque no estaba en el grupo de ellos. Y llegamos acá. Caímos a Primera de Corintios. Entonces Pablo le recuerda a los de Corinto que el crecimiento lo da Dios, no lo da ningún ser humano. Así que ni el que planta es algo, o sea Pablo, ni el que riega, o sea Apolos, sino Dios, o sea Dios sí es algo, alguien que da el crecimiento. No es que Pablo se dé latigazos y se autoflagele, no, él sabe que él tiene un puesto, pero no era el que los de Corinto le estaban dando a él o a Apolos o a Cefas. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Ves? La recompensa que nos espera es diferente a cada uno según lo que Dios le haya puesto a hacer, según su labor. Y entonces Pablo nos recuerda, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¡Qué bonito! Es decir, tanto los colaboradores son de Dios como los que son labrados son de Dios. También hay ejemplo para arquitectos. Edificio de Dios y para ingenieros. La que se edifique en los creyentes son creyentes de Dios. Los que lo hagan
son colaboradores de Dios. Y dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esto me parece tan extraordinario. Me gustaría quedarme ahí, pero no puedo. Debemos seguir. El rigor de debemos seguir. Bueno, hablemos un poco más. Las divisiones, las disensiones, el sectarismo se consideran obras manifiestas de la carne. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 20. Y manifiestas, dice el apóstol, que son, mire usted, entre otras, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, ahí vienen, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías. Eso no está bien. Recordemos entonces las palabras de Juan, porque no sigue con nosotros. Yo creo que el Señor Jesús fue abriendo grandes sus ojos y ensanchó su paciencia. Porque dice el versículo 50 de Lucas capítulo 9, Jesús le dijo, en otras palabras, seguirá enseñándoles, no se lo prohibáis. Es que si pudiéramos ver las cosas a través del Señor Jesús, que es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, a propósito, que es su iglesia, entenderíamos la razón de no se lo prohibáis. Pero recordemos, el Señor Jesús está enseñando y nosotros también. Así que continuemos al ritmo del Señor Jesús. Miren, en el Antiguo, esto ha existido siempre entre los que son del Señor. Mientras se logra ese crecimiento al llegar a la estatura de la plenitud de Cristo en cuanto a carácter, así nos vamos a comportar como niños, como imberbes, como personas que necesitan un acompañamiento. Gracias a la labor docente del Espíritu Santo es que salimos adelante. Te decía que en todas las épocas esto ha existido en los que conformamos el pueblo de Dios. Por allá en Números, capítulo 11, versículo 16 al 17 y luego del 24 al 30, encontramos un caso muy especial. El escenario es Moisés dirigiendo al pueblo que Dios le dio. Moisés estaba supremamente fatigado porque sus labores eran prácticamente de 30 horas diarias. Escuchemos. Entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, o sea, debían ser del pueblo de Dios, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión, y que permanezcan allí contigo. Miren qué hermoso esto. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu que está sobre ti, y lo pondré sobre ellos. O sea, de ese espíritu de liderazgo que había en Moisés, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Usted me dirá, entonces el pueblo es una carga para su líder. No, ¿usted cómo se le ocurre eso? Es el Señor refiriéndose a la responsabilidad que se siente cuando Dios te coloca en una labor para ministrar a su pueblo. Y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Dicho y hecho, salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló. Y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, miren qué impresionante, profetizaron.
pero no volvieron a hacerlo más. Pero los hombres, porque hubo gente que no acudió al llamado de Moisés, pero 2 hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos, aclara el texto, estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda. ¿Ve? Siempre hay gente por allá quedadita. Y resulta que estos que no fueron, profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés. Oiga pues esto, Eldad y Medad están profetizando en el campamento, fuera de los 70 que había profetizando al lado de la tienda con Moisés. Y entonces aparece el Juan del Antiguo Testamento, en este caso se llama Josué. Entonces respondió Josué, hijo de Num. Sí, nuestro Josué, el gran Josué, mire que también él estaba en ese proceso de ser pulido en su carácter por Dios. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud. Miren lo que le dice, Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo, así como el Señor Jesús le dice a Juan, ¿tienes tus celos por causa mía? Y miren lo que dice Moisés, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Después Moisés volvió al campamento y con él los ancianos de Israel. John, ¿qué hacemos aquí en Números? Yo estaba en Corinto y antes estaba en Lucas porque estábamos en ese proceso de ahondar un poco en este asunto, porque recuerda que Juan interrumpe al Señor en medio de un discurso importante y le dice, Señor, por allá hay una gente que no está con nosotros y echaba demonios en tu nombre y entonces se lo prohibimos. ¿Por qué? Porque no están con nosotros. Y acá en el versículo 50 del capítulo 9 de Lucas, el Señor le ha dicho, no se lo prohibáis. Y ahí vamos ilustrando. Porque, mire el Señor Jesús cómo le explica a Juan. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Qué interesante. El que no es contra nosotros, es decir, enemigo de Cristo y de sus discípulos, por nosotros es. Esto me ayuda a permitir que el Espíritu Santo me ensanche el pensamiento. Es que tenemos que estar abiertos a la ayuda de otros y eso nos hará bien, porque es que habrá gente que es de Dios aunque esté en otros grupos del mover de Dios. Quiero aclarar, ojo pues, es obvio que no me estoy refiriendo al secretismo religioso en pro de una unidad que llegue a sacrificar la sana doctrina que proviene solo de las Sagradas Escrituras. No. No estamos hablando de sincretismo. En Marcos se nos amplía más el concepto de lo que el Señor Jesús le responde a Juan. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Y agrega, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y hay otra partecita que dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Qué interesante. Mientras Juan se comporta de manera cerrada y obstinada para que no haya más gente ministrando en el nombre del Señor Jesús, el Señor Jesús le dice con amor, mira, Juan, es más, hay recompensa para el que permita que otros, o acepte que otros, o entienda que otros también pueden ser usados en mi nombre. Y hay recompensa para aquel que renuncie a su sectarismo y entienda que el control de todo esto lo tengo yo, no ningún ser humano. Permítame ilustrar y ampliar este concepto un poco más con lo que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante.
¿Cómo reconocer que hay otras personas que Dios puede usar en su nombre, así no estén en el grupo que yo camino? ¿Cómo entender que hay otras personas que también disfrutan de la bendición de que el Espíritu Santo les haya permitido nacer de nuevo, tener mente renovada, y que en el nombre del Señor Jesús pueden predicar el Evangelio y pueden hacer todo aquello que el Señor Jesús le permite hacer a los que son de Él? Pues bien, en 1 Corintios capítulo 12 te digo, o mejor te leo lo siguiente. Vuelvo y te digo, ¿cuál es el afán? Estamos creciendo. No quiero, dice el apóstol Pablo, hermanos, porque es para creyentes, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El asunto es de ignorancia. Miren que dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, hermanos. ¿Y qué es lo contrario de la ignorancia? Saber. A renglón seguido dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos, cuando estábamos en la ignorancia. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, y a esto es a lo que quiero centrarte. Los dones son diversos, y esta multitud de dones que el Espíritu Santo nos va a permitir mencionar están sobre multitudes de personas, sobre el planeta Tierra. ¿Cómo puedo estar yo conectadito para saber quién es de Cristo y quién no es de Cristo? Pues por la lectura juiciosa de la palabra. Me permitirá entender si aquel o aquella que en el nombre del Señor Jesús habla está en el camino correcto o no, para no llegar al error de impedirle a alguien que está actuando en el nombre del Señor Jesús correctamente, ponerle un veto o una prohibición, o a avalar a aquellos que andan desviados pensando que sí están haciendo correctamente las cosas de Dios sin hacerlo. Por eso es la renovación juiciosa del entendimiento que debemos hacer con las Sagradas Escrituras. Yo sé que hay gente muy ocupada que piensa que sacarle tiempo a esta clase de cosas como la lectura juiciosa de la palabra es baladí, porque tienen muchas cosas que hacer en lo temporal. Craso error. Pero bueno, esto va para ti que sí has optado por renovar entendimiento para la eternidad. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. No me puedo quedar ahí, pero para que recordemos simplemente, hay unos dones que los da el Espíritu Santo, son diversos. Hay unos dones que los da el Señor Jesús, los llama ministeriales, también son diversos. Y hay unos dones que se llaman operacionales y los da directamente el Padre, y son bastantes también. Pero a cada uno, dice el apóstol Pablo, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ah, qué bien. ¿Para provecho de quién? Diría yo. ¿Individual o colectivo? Desde luego para el cuerpo de Cristo. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, 1. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, 2. A otro, fe por el mismo Espíritu, 3. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, 4. A otro, al hacer milagros, 5. A otro, profecía, 6. A otro, discernimiento de espíritus, 7. A otro, diversos géneros de lenguas, 8. Y a otro, interpretación de lenguas, 9. Observe lo que dice ahora el apóstol a continuación. Ah, John, ¿por qué es que estamos en esto? Porque estamos atacando el espíritu de sectarismo, que es avivado o encendido por la misma ignorancia de las Sagradas Escrituras. A Juan se le disculpa, estaba empezando. A Josué se le disculpa, estaba empezando y era joven. A nosotros no, nosotros ya no podemos salir ahora con una cantidad de... Bueno. Pero todas estas cosas
las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Te das cuenta? La labor de ser usados o de permitir que alguien sea usado por el Señor le corresponde al Espíritu Santo, no a los seres humanos. Porque así como el cuerpo es uno, y nos trae el ejemplo del cuerpo, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hay tanta gente sobre el planeta Tierra en esta generación sirviéndole al Señor, pero por favor, ¿quién quiere tener el control de eso? Es que ni queriendo. Mejor, ¿quién puede tener el control de eso? Solo el Espíritu Santo, que es Dios. Son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y miren acá en palabras del apóstol Pablo, la inmadurez de Juan en su momento y la de Josué, hijo de Nun, en su momento. Porque en este momento que vamos a leer, permitámonos pensar que Juan es un pie. Y entonces, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? ¿Cuál es la respuesta? Claro que es del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Claro que es del cuerpo, es la respuesta. Es que miren, parece tan infantil, pero es real. Pablo tiene que ilustrarlo así. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Imagínate un cuerpo que fuera solo ojo, rodando por ahí por la calle porque caminar no puede ya que pies no tiene. Si todo fuese oído, imagínense nomás una orejita por ahí. ¿Dónde estaría el olfato? Y aquí viene Pablo y aplica. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Oiga bien. El Espíritu Santo lo hace como Él quiere. Y ahora Dios Padre lo hace como Él quiere. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Le faltaba dimensión de cuerpo a Juan todavía allá en Lucas capítulo 9, versículo 50, y a Josué, hijo de Nun, allá en Números. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, que era lo que estaba diciendo Juan al no permitirle a que le echara fuera demonios. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Claro que los necesita para poderse desplazar. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, porque cuando nos vamos a comparar, sufrimos de arribismo espiritual, y entonces vemos a unas personas como menos dignas y a otras como más dignas. Craso error, vuelvo y repito. A estos vestimos más dignamente, y los que de nosotros son menos decorosos, qué interesante, ¿no? Se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Y aquí viene nuevamente, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Juan lo que debiera hacer era haberse sentado con el Señor a hablar y, venga, cuénteme, ¿cómo va con esa experiencia de echar fuera demonios? A nosotros nos ha ido de esta y de esta manera. Lo estamos haciendo en el nombre del Señor Jesús. Ve, ¿y en qué momento te comisionaron a vos así como a mí? De manera que, si un miembro padece, y aquí se pone más empinadita la cosa, todos los miembros se duelen con él. Yo le pregunto, amigo y amiga, ¿alguna vez usted se ha pegado un golpe bien fuerte allá en el dedo pequeño del pie, ese pequeño? ¿Qué le pasa cuando se da ese martillazo allí? Inmediatamente ese dolor empieza a subir por el empeine, llega al tobillo, sube por la pierna, hasta que llega ya al cerebro, y el cerebro le comunica al resto del cuerpo y todos los miembros del cuerpo dicen, ¡ay! Hasta fiebre nos da. Pues bien,
Eso es lo que debería ocurrir en el cuerpo del Señor. Qué lindo, ¿eh? Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¡Qué maravilla! Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Y ahora sí Pablo empieza a hablarnos como a gente grande. Y miembros cada uno en particular. Y a unos dio Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y ahora viene Pablo en su usual método de preguntas y nos hace una pregunta desde el texto. De acuerdo con todo lo anterior, él pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No, no todos en el cuerpo de Cristo son apóstoles. ¿Son todos profetas? No, no todos en el cuerpo de Cristo son profetas. ¿Todos hacen milagros? No, no todos en el cuerpo de Cristo hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, repitamos. ¿Son todos apóstoles? Conteste, no. ¿Son todos profetas? Conteste, no. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen milagros todos? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Y remata el apóstol diciendo, procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y seguiría el capítulo 13, pero te lo voy a dejar a ti de tarea, porque en el capítulo 13 me muestra un camino más excelente para guardar la unidad y alcanzar la madurez. Se llama el ágape. El ágape. El ágape. Es preferible 100 millones de veces una persona que solo tenga ágape a una que sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro o despliegue su capacidad en alguno de los dones ya enunciados, que no tenga amor. A eso Pablo llama el camino más excelente. Así es. Creo que nos queda bien clarito el asunto de Lucas capítulo 9, cuando Juan dice, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. John, ¿y entonces eso cómo se aplica a mi vida? Fácil. A nuestra vida diría que se aplica de la siguiente manera. Si yo soy de los que voy por ahí diciendo, ay no, es que mi predicador preferido es fulanito de tal congregación en tal parte del planeta, no, qué fluidez, qué cosa. Y de pronto el otro por allá brinca y dice, no, el mío es fulanito de tal, qué hidalguía, qué forma en la que enseña. Y el otro se levanta y dice, no, es que yo soy de Apolos, y es que yo soy de Cefas, y es que yo soy de Pablo, y es que yo soy. Y los que parecen más espirituales dicen, no, yo soy de Cristo. Ese lo enumera Pablo dentro de los que llama carnales en 1 Corintios capítulo 1, 2 y 3. Porque esos que dicen por allá, no, es que yo solo soy de Cristo, no escucho a nadie más, resulta que a ese no le puede hablar sino al Señor Jesús. O sea, su pastor llega y le dice alguna... ojo, pues estoy hablando con gente de otras congregaciones y de otros países. Hay personas que si no les habla directamente el Espíritu Santo, el mismo Padre Celestial desde su trono les abre el cielo para que lo vean. O manda mínimo al arcángel Miguel o al ángel Gabriel o alguno de los 4 seres vivientes, por lo menos uno de los 24 ancianos quizá, o uno de los 7 ángeles de las 7 copas. No le hacen caso ni a la mamá. Y Pablo ya me enseñó que el asunto es ser conscientes de que pertenecemos al cuerpo de Cristo, donde todos tenemos funciones diferentes y no podemos andar comparando un dedo con un ojo, un hombro con una rodilla, una mano con un pie, una oreja con la lengua. Puras niñerías.
Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, como cuerpo de Cristo te decimos, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.